Musiquita de Doctor Who. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Hola, ¿cómo están? Soy René López Villamar y están viendo Teoría del Caos. Hace un par de semanas apareció en el sello Destino el más reciente libro del autor regiomontano afincado en Los Ángeles, Luis Panini, que es también su primera novela juvenil y la primera de una trilogía. Luis Panini, para quien no lo conozca, además de ser escritor, es también arquitecto, artista plástico, uno de los mejores jugadores de Angry Birds que conozco y además fanático de Bél Atar. Además de que tiene en su haber el mejor cuento que se ha publicado por un autor de su generación, Cabeza llena de pájaros. Como quizá puedan imaginar por el título de su libro, Los Cronopolios va a ser una trilogía sobre crononautas y viajes en el tiempo. Así que voy a hablar un poco más sobre el libro al final de este ensayo, pero primero quiero hablarles sobre nuestra obsesión cultural con los viajes en el tiempo. Y para eso necesito prepararnos algo muy rico de comer. Y de hecho, esta receta de pollo está inspirada en un guiso del mismo Luis Panini, porque además de todas sus otras cualidades también es muy buen cocinero. Claro que le dio un toque especial, así que vamos a la cocina y vamos a hablar sobre viajes en el tiempo. El sueño de la ciencia ficción consiste en moverse en cualquier dirección y a cualquier velocidad sobre la historia, sobre nuestra historia, sobre la historia del universo, para conocer el futuro y tratar de cambiar el pasado. Porque la historia de los viajes en el tiempo en realidad es la historia de la plomería, carpintería y reparaciones en general de nuestra propia historia. Las primeras narraciones formales sobre viajes en el tiempo van antes que nada sobre viajes al futuro, porque queremos saber qué consecuencia tendrán nuestras propias acciones. Si dejaremos algún impacto duradero en el mundo. En el cuento de Navidad de Charles Dickens, por ejemplo, 3 fantasmas llevan a un acaudalado prestamista a su presente, pasado y futuro. En la icónica La máquina del tiempo de H.G. Wells, el viajero llega al año 800-2701 con el interés de descubrir qué ha sucedido con la especie humana. En esas primeras historias, el viaje en el tiempo se parece demasiado a las profecías de los oráculos, y mirar al pasado o al futuro es ante todo una advertencia. Pero después todo se complica. El relato del viaje en el tiempo se vuelve el relato de las consecuencias de viajar en el tiempo. Es un tema que, debo advertirles, me obsesiona. La Jetée de Chris Marker y 12 monos, su bebé. Volver al futuro, que he visto 207 veces. El día de la marmota, Terminator, Harry Potter, Quantum Leap, El efecto mariposa y un largo etcétera han sido mi alimento espiritual desde la infancia. La única vez que gané un premio literario, de hecho con el cual me compré un bonito colchón, fue con un cuento sobre un viajero en el tiempo. ¿Por qué me interesa tanto el tema? Porque cada año reinventamos el género del viaje en el tiempo con libros y películas cada vez mejores. Como solo tenemos una oportunidad en nuestra vida, saber qué pasaría si la cambiamos es una enorme tentación. El tiempo se vuelve el nuevo fuego de Prometeo, una nueva manzana con la cual tentar a Adán y Eva. En vez de que nuestra vida sea un relámpago que se extingue de inmediato, queremos que sea un jardín de senderos que se bifurcan. Todos queremos una vida con banda sonora de John Williams. Por eso nos aferramos a la fantasía de los viajes en el tiempo. Porque solo son una fantasía, ¿cierto? Hollywood nos ha vendido la idea de que el viaje en el tiempo requiere de la construcción de un vehículo muy particular, una máquina del tiempo. Ya sea que tome forma de caseta telefónica, automóvil de lujo, de un portal lleno de niebla y rayos o una carroza decimonónica, el viajero en el tiempo depende de su máquina para enfrentar las paradojas del continuo espacio temporal. Pero una máquina del tiempo no necesita una cabina convencional ni alcanzar una velocidad de 88 millas por hora antes de poder viajar en el tiempo. El viaje temporal no te lleva desnudo en el centro de una esfera de energía eléctrica con un androide asesino siguiendo tus pasos. Lo sabemos porque hacemos ese viaje todo el tiempo. Todos viajamos en el tiempo, un segundo adelante cada vez, y esa velocidad tan vertiginosa nos erosiona. Nuestros propios cuerpos son nuestra TARDIS. Cada una de nuestras células, cada uno de nuestros átomos se desgasta y se separa de nosotros. Cada 7 años las células de nuestro cuerpo se renuevan completamente. Somos otros. Si viajáramos 15 años al futuro y nos encontráramos a nosotros mismos, no habría una sola partícula duplicada.
Aunque ya se sabe, la materia que nos forma no se destruye, sino que ahora forma parte de otros crononautas como nosotros. Forma parte del planeta que nos impulsa a 110.000 kilómetros por hora en una espiral por un espacio tan vasto que no tiene sentido medir las distancias en kilómetros, sino en años. Cuando se suele hacer las encuestas de este tipo de cosas sobre cuáles son las creencias pseudocientíficas que tiene la gente, mucha gente dice creer en ovnis, es decir, en extraterrestres, en fantasmas, en la familia nuclear, pero casi nunca nadie menciona los viajes en el tiempo. Y esto obviamente tiene todo que ver con el hecho de que los viajes en el tiempo son algo real, no es parte de la ciencia ficción. Este fenómeno se conoce como dilatación temporal y es uno de los efectos que tiene la mecánica cuántica. En la versión, digamos, más sencilla, quiere decir que el tiempo transcurre a un ritmo distinto dependiendo de la cantidad de atracción gravitacional, lo cual, por cierto, nos habla de que de alguna forma sería posible viajar al futuro. El problema sería regresar al futuro hacia nuestro presente. Es un tema mucho más complicado, es decir, el viaje hacia el pasado. Ahora, no sé si recuerdan hace un par de semanas cuando hablaba del tema del realismo literario que mencionaba el efecto mariposa. Uno de los temas principales de por qué muchos estudiosos piensan que el viaje en el tiempo no es posible es justamente por ese efecto mariposa. Es decir, porque si alguien pudiera viajar al pasado y cambiar el comportamiento siquiera de una sola partícula, el tiempo podría tener un resultado completamente distinto. Sin embargo, esto no necesariamente es cierto. Hay varias formas de explicar por qué sería posible viajar en el tiempo sin que se alterara el orden de los acontecimientos de la forma en la que ya lo conocemos. O quizá incluso que pudiéramos alterarla y crear universos paralelos. Pero para entender primero cuál es el riesgo de viajar en el tiempo y tratar de cambiar el pasado, primero tenemos que hablar de la paradoja del abuelo. Sábado 10 de diciembre de 2016, no quería salir porque no me quería cruzar con la marcha por la familia, pero tengo hambre y aparte tengo que ir a arreglar mi teléfono celular. Así que vamos a la calle. Primera regla cardinal para sobrevivir al viaje en el tiempo. No trates de matar a tu propio abuelo antes de que engendrara a tu madre. Esta es una forma muy refinada de suicidio que es muy socorrida por los crononautas deprimidos, porque no solo mueres, sino que evitas haber existido en primer lugar. Pero si nunca exististe, entonces no puedes viajar en el tiempo para matar a tu abuelo, lo cual quiere decir que nacerás y viajarás en el tiempo para matarlo. Lo cual nos lleva a la segunda regla para sobrevivir al viaje en el tiempo. Si las paradojas no hacen explotar al universo, al menos tu cabeza explotará. Los científicos, de hecho, piensan que la primera prueba de que el viaje al pasado es imposible son justo las paradojas que esto causaría. Pero para que esto fuera cierto, en primer lugar, el universo tendría que ser completamente causal, es decir, que todo sucede por una razón anterior, sin que nada se deba al azar. Huelga decir que nadie ha podido probar que el universo esté totalmente causal, porque eso equivaldría a demostrar la existencia de Dios. Tercera regla cardinal para sobrevivir a la cronotraslación, entonces. Asegúrate de vivir en un universo no totalmente causal o al menos en uno que sea eternalista. El eternalismo es una corriente filosófica, pariente del relativismo en la física, que dice que el pasado y el futuro existen en sí mismos y no son solo cambios en el presente. Por el contrario, en el presentismo se plantea la corriente de que solo existe el presente, por lo que el viaje en el tiempo es literalmente imposible porque no hay tiempo a donde viajar. Y eso es todo. Ahora sí que tratar de ir a reparar mi teléfono celular. Cuarta regla para sobrevivir al viaje en el tiempo. No olvides tu sombrero en el pasado. La ausencia de turistas de otros tiempos en el nuestro puede ser otra prueba de que el viaje al pasado es imposible. Pero también quizá es solo prueba de que los viajeros en el tiempo son tipos muy serios que no se andan olvidando los guantes o el sombrero en el pasado. Lo cual nos lleva a la quinta y más importante regla del viaje en el tiempo. Cuando viajes al pasado o al futuro, recuerda que el tiempo que habites te cambiará tanto como tú lo cambies a él. No hay travesía inocente por la cuarta dimensión, y no necesitas un DeLorean ni una TARDIS. Basta cerrar los ojos y fijar un recuerdo del pasado o un anhelo del futuro para estar en otro tiempo por completo. En las inmortales palabras de Sarah Connor, no hay futuro
salvo el que nosotros mismos construimos. Y nunca, pero nunca, permitas que te llamen gallina, McFly. Antes de concluir este video, y porque lo prometido es deuda, quiero recomendarles que, si aún no lo han hecho, vayan a comprar Los Cronopolios 1, Las Espirales del Tiempo, de Luis Panini. Si les interesaron algunos de los conceptos que abordé en este ensayo, Luis los aborda de una forma mucho más divertida y entretenida en Los Cronopolios 1, Las Espirales del Tiempo. Esta es su primera novela juvenil. Eso sí, tengo que advertirles que Luis Panini es un autor muy cruel, y a pesar de ser un libro para jóvenes, todas las situaciones y los personajes tienen esa característica crueldad, lo cual quiere decir que Los Cronopolios sería el regalo perfecto para alguien que está estudiando en secundaria. Pero si usted, querido lector, es un lector serio que solo lee libros muy serios, le quisiera recomendar alguno de los otros libros de Luis Panini. Puede leer, por ejemplo, su segunda novela en Tusquets, La Hora Mala, o puede leer Función de Repulsa, una colección de sus mejores cuentos. Además, les tengo dos avisos misceláneos. Aviso misceláneo número 1. Tienen que ir corriendo al cine a ver The Neon Demon, de Nicholas Winding Refn. No, esa película no tiene absolutamente nada que ver con viajes en el tiempo, pero es impresionante. Quizá, y esto es mucho decir, pero quizás sea la mejor película del año. Quizá incluso sea la mejor película de la década. Para mi gusto, le pelearía el lugar de mejor película del siglo XXI a Mulholland Drive. Aviso parroquial número 2. Total autopromoción. Ahora, en estos tiempos en los que está de moda nunca usar comillas ni citar a Bando, un saludo a nuestro presidente. Quiero comentarles que en este ensayo me estoy sampleando un poquito porque estoy tomando partes de un texto que es parte de una novela sin publicar en la que llevo trabajando, yo creo que casi una década. Pero entonces les voy a poner el enlace al texto original en la caja de descripción. Y también les voy a poner en la caja de descripción otro cuento mío que se llama Terminator 7, que como su nombre lo indica, es sobre Terminator, que es una de mis obsesiones más grandes de la vida, y que obviamente es un cuento que va de viajes en el tiempo. Pero si usted odia los viajes en el tiempo, pero por alguna torcida razón llegó hasta el final de este video y quiere leer algo que yo escribí, en la revista Playboy del mes de septiembre, especial de sexo, publiqué un pequeño cuentito. Por cierto, no censuré la portada de Playboy porque sea mojigato, sino porque YouTube últimamente está sacando unas políticas un poco extrañas y no quiero que me desaparezcan el video de la cuenta. Y bueno, si necesitaban un pretexto para comprar el Playboy, ya les di uno. Y ya, eso es todo por esta semana. Como de costumbre, quiero agradecerles a todos los que hayan llegado hasta el final del video, y les agradecería mucho que me dejaran un like. Recuerden que cada like que le dan a este video, un viajero en el tiempo perdido encuentra su camino a casa. Pero todavía mejor que dejarme un like, podrían dejarme un comentario. Si no saben qué comentario dejar, siempre pueden escribir esta pequeña frase de Marcel Proust que Luis Panini escogió como epígrafe de Las Espirales del Tiempo. A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Vayan con Dios. Hasta la pista, baby.